La epopeya del oro negro. Apenas 100 años después del comienzo de la era del automóvil, los expertos advierten que el hombre ya ha quemado casi la mitad de las reservas mundiales de petróleo que a la naturaleza le ha tomado millones de años en producir. Parte 4. La declinación del petróleo. En el pasado, como hoy en día, el gran juego del oro negro ha estado marcado por luchas de poder entre los países productores y consumidores. Una nueva y más grave fuente de tensión está empeorando la ya muy delicada situación: la disminución de los recursos petrolíferos que puede ocurrir en las décadas por venir mientras el consumo de combustible aumenta. La Segunda Guerra del Golfo. «40 días después de comenzadas las hostilidades, el 1 de mayo de 2003, desde el portaaviones Abraham Lincoln, el presidente Bush anunció el fin de las principales operaciones bélicas en Irak, demostrándole así al mundo entero la aplastante superioridad militar de Estados Unidos. A las tropas estadounidenses les tomó tan solo 19 días entrar en Bagdad, aplastar el régimen de Saddam Hussein y ponerle fin a su dictadura de 24 años. Bush había logrado uno de los objetivos principales de su campaña, que era deshacerse de Saddam Hussein, presentado como un tirano y cómplice de Bin Laden y Al-Qaeda. En ese momento, Estados Unidos había restablecido la paz y solo tenía que instituir la democracia. ¿Acaso encubría esta generosa agenda un objetivo mucho menos honorable, un objetivo con sabor a petróleo? Algunos expertos, como el jeque Yamani, antiguo ministro de Petróleo de Arabia Saudita y figura prominente de la OPEP, así lo creen. No tengo ninguna duda. El petróleo fue el objetivo principal de la invasión y ocupación de Irak. Durante el periodo del presidente Clinton, 10 estadounidenses le escribieron una carta sugiriéndole que Estados Unidos debía ocupar Irak y controlar los campos petroleros. Eso fue hace muchos años. Entre los 10 estaban el vicepresidente Cheney, Rumsfeld, Paul Wolfist, Al-Mitak y otros. Este es un hecho notorio. Estas personas luego formaron parte del gobierno y tuvieron el poder para tomar tal decisión. Después de las elecciones presidenciales del año 2000, el vicepresidente Rumsfeld declaró claramente que los intereses petroleros estratégicos de Estados Unidos deberían estar combinados con sus objetivos militares. Tenemos una doctrina política que convierte a los árabes en enemigos nuestros. Eso sigue siendo cierto. Y tenemos una política económica que nos hace dependientes del petróleo de los árabes. Es una posición muy difícil. Bueno, poniendo esto en el contexto actual, hay personas que dicen que resolveremos este problema no produciendo más energía. Y es que no es posible que produzcamos más petróleo aquí, sino apoderándonos del petróleo iraquí. Si nos apoderamos del petróleo iraquí, podremos apoderarnos del petróleo saudita y del resto del Golfo Pérsico. Y luego estaremos en condiciones de imponer directrices para siempre a los demás consumidores, Europa, Japón, India y todo el mundo. Es una situación verdaderamente extraña. Esta situación surge de los diferentes cambios que atravesó el mundo petrolero en los años 90. El momento de las supergrandes.
Entre la Primera y la Segunda Guerras del Golfo, técnicas más eficientes de exploración y refinación, junto con un aumento en la demanda europea de derivados de hidrocarburos, dieron como resultado una superproducción. Los precios disminuyeron drásticamente en 1988, el año más oscuro de la crisis asiática. Bajo estas circunstancias difíciles, las compañías petroleras más fuertes, las llamadas grandes, mostraron una vez más su capacidad de adaptación. Se condensaron y consolidaron posiciones de mercado más fuertes, convirtiéndose en supergrandes. Eso fue lo que pasó cuando la inglesa British Petroleum y la estadounidense Amoco concretaron la fusión más grande en la historia de la industria petrolera. La francesa Total hizo lo mismo cuando, después de absorber a la petrolera belga Fina, se fusionó con otra compañía francesa, Aquitaine. Aún más espectacular fue la fusión de las estadounidenses Exxon y Mobil, que creó la compañía más grande del mundo, superando a los gigantescos fabricantes de vehículos General Motors y Ford. Como muchos de ustedes saben, nunca he estado en favor de ser grandes solo por serlo. Pero hay beneficios claros en tener una plataforma de recursos más amplia. Dicho de otra manera, este es un caso en el que todo es mayor que la suma de las partes. Irónicamente, a principios del siglo XX, Exxon y Mobil eran las dos empresas bandera de la Standard Oil hasta 1911, cuando este imperio, fundado por John D. Rockefeller, fue desmantelado debido a las regulaciones antimonopolio. 90 años después, la reunificación de Exxon y Mobil parecía una venganza póstuma del viejo monopolista Rockefeller. Como consecuencia de esta reestructuración, la mayoría de las compañías pequeñas desaparecieron, beneficiando a las poderosas supergrandes. Sus actividades se enfocaban principalmente en la refinación, distribución y en especial en la petroquímica, cuyas ganancias se habían multiplicado por 10 a lo largo de los años 90. A principios de 1999, los precios se normalizaron hasta la desilusión resultante después de la rápida victoria de Estados Unidos en Irak. Desde los primeros meses de la ocupación, era obvio que el crudo iraquí estaría fuera del mercado mundial por mucho tiempo. En lugar de la paz civil que esperaban, las tropas estadounidenses tuvieron que enfrentar la creciente hostilidad de la población. Peor aún, fueron implacablemente hostigados por grupos armados de diferentes tendencias. ¿Cómo esperaba Estados Unidos reorganizar y modernizar la industria petrolera iraquí, acabada por un embargo de 10 años? Se trataba de una tarea doblemente difícil porque los equipos petroleros eran saboteados continuamente. El objetivo de los neoconservadores de la Casa Blanca, que había sido el de reconfigurar el Medio Oriente para que el petróleo iraquí sustituyera al saudita, ya que Arabia Saudita estaba obviamente involucrada en los atentados del 11 de septiembre, parecía ser un fracaso. A pesar de los innumerables ataques terroristas que atentaron contra la estabilidad de Arabia Saudita, el país seguía siendo el principal proveedor de hidrocarburos de Estados Unidos y Europa, gracias a sus ricos yacimientos petrolíferos. El precio del crudo comenzó a subir de nuevo debido al confuso entorno geopolítico. A partir de noviembre de 2003, el precio del barril rompió la barrera de los $30. Varios factores provocaron nerviosismo en el mercado, causando un aumento de 30% del precio del crudo en un periodo de 6 meses. Uno de ellos fue el conflicto entre el poderoso sindicato petrolero venezolano y el gobierno de Hugo Chávez, con las resultantes y seguidas huelgas. Sin embargo, la causa principal de lo que comenzaba a perfilarse como una crisis petrolera o una crisis rampante, como la denominaron algunos expertos, fue el aumento increíble de la demanda petrolera china. Las ansias de petróleo de China. Hasta finales del siglo XX, China era autosuficiente en petróleo, pero repentinamente, muy a principios del siglo XXI, la situación se revirtió por completo.
La primera vez que fui a China fue en abril de 1997 y quedé asombrado con las construcciones de carreteras y de aeropuertos que se estaban llevando a cabo. Beijing seguía siendo muy diferente a Shanghái. En Beijing aún se veían grandes cantidades de bicicletas, pero muy pocos vehículos. Regresé a Beijing la tercera semana de febrero de 2005 y las bicicletas ya casi no se veían. Ahora se forman grandes embotellamientos de tránsito. Las hermosas autopistas que fueron construidas 7 años atrás están llenas de automóviles. Así que creo que lo que ha pasado en China en el curso de estos últimos 7 años ha sido algo verdaderamente asombroso. Y felicito a los chinos por haberlo logrado. Lograron alcanzar el nivel que tenía Japón en los 60. Irónicamente, India tiene 1/3 del consumo de energía per cápita de China. Así que China está superando a India con creces. ¿Deberían ambos países aspirar a ser como éramos nosotros hace 20 años? ¿Por qué no? Pero entonces tendríamos que tratar un tema más serio. ¿Cómo generar suficiente energía convencional actual para que eso ocurra? Las cifras son realmente abrumadoras. Una evidencia del profundo cambio social, económico e industrial que ocurrió en China es que en apenas un año el número de automóviles creció 80%, con un aumento de 30% en la importación de crudo en el año 2003. En ese mismo año, el consumo de petróleo ya había alcanzado la cifra que los expertos habían pronosticado para el 2010. China produce 2/3 del petróleo que necesita gracias a sus yacimientos costa afuera en el mar oriental. Pero de acuerdo con los cálculos actuales, estas reservas se agotarán en 5 años, un periodo muy corto. Además, el consumo de petróleo de China se incrementará de tal manera que en unos 20 años igualará a Estados Unidos, el consumidor de energía más grande del mundo. El indiferente consumo de energía estadounidense. Los Estados Unidos de hoy han heredado el sueño de posguerra de la prosperidad y consumo ilimitados hasta el grado exagerado de un país enorme, rico y sin fronteras. Este sueño ha moldeado la forma de pensar y de vivir del estadounidense de hoy. Según las estadísticas, ciertamente somos eficientes en el uso de la energía, solo que usamos demasiada. En Estados Unidos conducimos por el simple hecho de que tenemos 48 estados contiguos. La gente siempre ha crecido diciendo, me subiré a un auto en Denver y 2 días después estaré no en Chicago, sino en Nueva York. En Europa, a casi nadie se le ocurriría conducir tales distancias y en Japón habría que darle la vuelta al país 5 veces. Así que una de las razones por las que usamos mucha más gasolina que los demás es porque conducimos como 50% más. Creamos los suburbios después de la Segunda Guerra Mundial. Y la creación de los suburbios llevó a casas más grandes. Así que nuestras casas consumen más energía porque las plantas son más grandes y los techos más altos. Pero nunca nos preocupamos por un medio de transporte masivo. Se puede argumentar que debimos haberlo desarrollado en algún momento, pero también se puede decir que el transporte masivo, dada la distribución espacial de Estados Unidos, probablemente habría sido imposible de desarrollar. Y el transporte masivo es muy costoso, sobre todo volver atrás para rehacerlo después de habernos expandido tanto. Además, puede decirse que el patrón de consumo de energía que hemos exhibido hasta el año 2003 básicamente lo establecimos en los 10 a 15 años siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Y revertir esas cosas hoy en día es muy difícil, a menos que empecemos por revertir cosas como el desplazamiento hacia los suburbios. Digamos que regresamos a toda esa gente a las ciudades, la metemos en grandes edificios o la ponemos a que trabaje en su casa. Habría que hacer cambios muy grandes en el estilo de vida antes de poder lograr el más mínimo efecto en el consumo de energía. No obstante, cada ciudadano de Estados Unidos debería saber que el petróleo es una fuente de energía no renovable y por ende preciosa, pero lamentablemente no todos lo saben.
Hace como 10 años se hizo en Texas una encuesta entre estudiantes del último año de secundaria. Y no recuerdo la cifra exacta, pero era asombrosa. Cerca del 65% no tenía idea de dónde provenía la gasolina para motores. De una estación de servicio. Bueno, cuando se tiene ese nivel de ignorancia en materia energética, es muy difícil lograr que la gente le preste atención al tema. El desenfrenado consumo de petróleo de la población, junto con su estilo de vida, está poniendo seriamente en peligro el futuro de Estados Unidos, que tiene que acudir a fuentes de petróleo extranjeras porque el suyo comenzó a menguar en la década de los 70. Estados Unidos se convirtió en el importador más grande del mundo. No debemos olvidar eso. Hoy en día, importa casi el 60% de lo que consume y seguirá creciendo. Su dependencia seguirá creciendo. Todos sabemos lo importante que es el petróleo para la economía de Estados Unidos y para su ejército. Entiendo perfectamente que para los estadounidenses, y ellos lo dicen sin tapujos, el tema petrolero sea considerado de interés vital. Y esto significa que ellos están preparados para hacer la guerra cuando crean que existe una amenaza sobre sus intereses. Hoy más que nunca, hallar otras fuentes es indispensable para su futuro energético. Y esta fue una buena razón para reavivar las relaciones diplomáticas con su antiguo enemigo de la Guerra Fría, Rusia, sobre todo porque ésta se había convertido en el productor de petróleo más grande del mundo. El país de los oligarcas petroleros. A finales de la década de 1990, la industria petrolera rusa empezó a revivir y sirvió para impulsar la recuperación económica del país y su nueva sociedad de consumo. Si uno va a Rusia, verá que todo el dinero termina en Moscú y proviene del petróleo. No existe otra cosa en Rusia. El petróleo es esencial para la economía. El problema es que si se tiene una economía que depende del petróleo, hay fuertes probabilidades de que no haya inversiones en otros sectores. Y de hecho, no habrá una economía dinámica en la que el capital fluya hacia múltiples sectores y regiones. Cuando uno viaja alrededor del mundo, se percata de que el petróleo, como lo describió uno de los fundadores de la OPEP, es el excremento del diablo. Cómo tiende a corromper países, suele fomentar decisiones económicas muy malas y esto puede suceder en Rusia también. El epicentro de este renacimiento ruso estaba en Surgut, al oeste de Siberia. Era una ciudad pionera construida 40 años atrás durante la era soviética. Fue el hogar de cientos de miles de trabajadores heroicos que fueron allá para conquistar los gigantescos yacimientos descubiertos durante la década de los 50 en los terrenos ancestrales de los Nenet y los Khanty, dos poblaciones nativas de las estepas rusas. A pesar de las inclementes condiciones climáticas, el país se convirtió en el productor más grande de los años 70. 20 años después, la sobreexplotación de yacimientos y la desorganización industrial desataron una serie de accidentes que tuvieron desastrosas consecuencias ambientales. Estas catástrofes reflejaban la incompetencia de un régimen desgastado que colapsaría después de la caída del muro de Berlín en 1989. Revueltas populares y feroces luchas de poder se apoderaron de Moscú. Gorbachov, que había asegurado la transición, fue derrocado. Boris Yeltsin fue electo presidente de la Confederación Rusa en 1991. Durante ese convulsionado periodo, la mayor parte del sector económico estaba al borde de la quiebra y la producción de petróleo bajó a la mitad.
En 1995, en un intento por poner al país de pie de nuevo, el presidente Yeltsin lanzó un programa de privatización de las empresas del Estado. Acabaría con todo el sector petrolero que Lenin, quien entendió su importancia, había nacionalizado en 1917. Entre sus amigos cercanos, un puñado de empresarios despiadados, el presidente Yeltsin llamó a aquellos que hicieron posible este drástico cambio económico, sumergiendo a Rusia en la peor forma posible de capitalismo, sin ningún periodo de transición. Estos capitanes de la industria, que pronto fueron catalogados como oligarcas, tenían un solo fin: volverse lo más rico posible, lo más rápido posible. Y por supuesto, las fortunas más grandes nacieron del petróleo. Mikhail Khodorkovsky, un joven con deslumbrante éxito, era la personificación perfecta de la nueva oligarquía petrolera. Pero a diferencia de los demás nuevos ricos rusos, Khodorkovsky era visto como un hombre sencillo y modesto que respetaba los valores tradicionales. No obstante, su vida era la de un soldado corporativo genuino. Después de un lucrativo inicio en el negocio del contrabando, licores, computadoras, imitación de ropa de marca, este antiguo ingeniero químico de origen humilde de la juventud comunista fundó un banco comercial que manejaría el presupuesto del Estado en los tiempos de Gorbachev en 1990. Por consiguiente, Yeltsin le encomendó a su banco la privatización de Yukos, una de las compañías petroleras más grandes de la era soviética. Sorprendentemente, el banco la compró para sí mismo por el irrisorio monto de $350 millones. De ahí en adelante, Khodorkovsky tuvo la oportunidad de demostrar sus talentos como empresario y de ser tan codicioso como Rockefeller, su modelo y héroe. Montó una enorme operación para atraer a inversionistas occidentales. Con la ayuda del conocimiento estadounidense, convirtió a Yukos en una de las grandes internacionales más poderosas. Nefteyugansk simboliza ese éxito. Es una ciudad de 100.000 habitantes, ubicada en el corazón de los yacimientos del oeste de Siberia, y fue totalmente dedicada a la gloria de Yukos, convirtiéndose en su capital. La fortuna le sonreía a Yukos. Después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos, en busca de una alternativa para el petróleo saudita, naturalmente acudió a Rusia. Entonces comenzó una luna de miel entre los presidentes Putin y Bush. Siguió en mayo de 2002 durante la cumbre presidencial de Moscú. Los dos presidentes firmaron una alianza energética para fortalecer los intercambios económicos entre ambos países. Como resultado de esta cumbre, el siguiente acuerdo ha sido firmado conjuntamente por el presidente Vladimir Putin y por el presidente George Bush. Tomó forma 5 meses después en Houston, Texas, la capital mundial del petróleo. El gobierno de Washington prometió aportar una contribución generosa a la industria petrolera rusa. Como contraprestación, el gobierno ruso prometió dejar fluir su petróleo hacia Estados Unidos, esperando convertirse en su principal proveedor para el año 2010. Pero aun cuando el petróleo siberiano realmente comenzara a fluir, existía un problema: cómo transportarlo a través de tan enormes distancias hasta los tanqueros estadounidenses. Después de los acuerdos de Houston, 4 compañías rusas, Yukos entre ellas, decidieron construir un monumental oleoducto privado de 2.500 kilómetros de longitud.
El objetivo era unir Siberia con Murmansk, el único puerto en el mar de Barents que está libre de hielo todo el año y que también es notoriamente famoso por sus 122 submarinos nucleares de la era soviética que se están corroyendo allí. Cuando comience a operar, los gigantescos tanqueros serán cargados y despachados a las refinerías de Texas. A pesar de estas condiciones prometedoras, las grandes compañías anglo-estadounidenses, atraídas por esta nueva tierra prometida siberiana, tienen que enfrentar la feroz oposición de los oligarcas petroleros rusos. Ciertos oligarcas rusos han trabajado muy duro para mantener a las compañías occidentales fuera de Rusia. Quieren controlar todo ellos mismos. Quieren que los occidentales traigan sus capitales y suministren tecnología, pero no quieren darles a los occidentales un buen retorno sobre sus capitales. Quieren hacerse extremadamente ricos y algunos han sido muy exitosos en lograrlo. Tal es el caso de Mikhail Khodorkovsky, presidente de Yukos, cuya fortuna personal ha sido calculada en 15.000 millones de dólares. Se ha convertido en el hombre más rico de Rusia a la edad de 40 años. No contento con su poder financiero, también tiene ambiciones políticas y hasta presidencialistas, las cuales ha mostrado con arrogancia. Para el presidente ruso Vladimir Putin, tal actitud fue un error imperdonable que lanzó a ambos oponentes a una guerra a muerte. Así es como comenzó el caso Yukos, un drama petrolero político lleno de acontecimientos nuevos que aparecían regularmente en las primeras páginas de la prensa internacional. Khodorkovsky, quien ahora era catalogado como el Rockefeller ruso, fue acusado de evasión de impuestos, estafa mayor y dilapidación de bienes. No se tuvo contemplación en el allanamiento de sus oficinas y en la confiscación de documentos. Khodorkovsky reaccionó ante este ataque con su arrogancia usual. ¿Ha agotado la justicia todas las instancias legales? Sí, hace mucho tiempo. ¿Ha agotado todas las instancias ilegales? No, porque hay demasiadas y espero que no recurra a ellas bajo las circunstancias actuales. En cuanto a Putin, este se cubrió de moralidad cuando se le pidió que clarificara la situación durante una conferencia de prensa. Todos somos iguales ante la justicia, trabajadores, empleados públicos, militares de los más altos rangos, empleados públicos de alta jerarquía, ministros y altos gerentes. No importa la cantidad de dólares que tengan en sus cuentas bancarias. Por lo tanto, les pido que dejen de especular histéricamente sobre este asunto y que dejen de suponer que el gobierno está involucrado. Aunque tenía la soga judicial al cuello, Khodorkovsky estaba más sereno que nunca. Por ejemplo, ofreció esta entrevista después de regresar del foro de Sun Valley, donde se reunieron los gerentes más ricos y de mayor prestigio del mundo. Lamentablemente, creo que hay razones políticas ocultas. ¿Qué poderes hay detrás de ellas? Eso lo pueden adivinar ustedes mismos. Poco tiempo después de esta última declaración, Khodorkovsky fue arrestado brutalmente, al estilo de la antigua KGB. Luego de un juicio expedito, fue enviado a la cárcel por 5 años. La sentencia fue bien acogida por la opinión pública, aunque se esperaba que recibiera una pena más severa. La compañía fue desmantelada. El Estado recibiría la mayor parte en una farsa de subasta a través de una empresa fantasma, Rosneft, una compañía nacionalizada cuyo director, amigo cercano de Putin, se apoderó de todo. El escándalo de Yukos era una advertencia para toda la oligarquía del petróleo, pero también para las grandes compañías de los países industrializados. Como en los tiempos de los soviéticos, el gobierno ruso y Putin en particular han tomado posiciones en el gran juego del oro negro. En este contexto, las grandes, cuyas desaventuras rusas les han enseñado una amarga lección, preferirían ir a países más abiertos a los inversionistas extranjeros.
Tal es el paso de los países de la cuenca del mar Caspio, cuyas ansias de capital son proporcionales a la voraz necesidad de crudo que tiene Occidente. Oleoducto. 12 años después que Azerbaiyán fue proclamada independiente, luego del colapso del bloque soviético, su capital, Bakú, de nuevo se convierte en una de las mecas petroleras más grandes del mundo. Un justo logro para esa ciudad. A finales del siglo XIX, los pioneros petroleros, los hermanos Nobel, Rothschild y hasta las primeras grandes como Standard Oil y Shell, ya luchaban ferozmente por apoderarse de los gigantescos yacimientos del mar Caspio. Gracias a su tamaño y riqueza, estos yacimientos convirtieron la Rusia zarista en el productor de hidrocarburos más grande del mundo, con Estados Unidos de segundo. Las grandes, que habían sido desterradas brutalmente después de la revolución bolchevique, regresaron con más fuerza que nunca a comienzos de los 90, atraídas por lo que se llamó la nueva tierra prometida del petróleo. Aunque las cifras sobre las reservas habían sido falseadas y no son tan elevadas como se dijo, Azerbaiyán, Kazajstán y los yacimientos costa afuera del mar Caspio aún son una fuente importante para el mercado mundial. Sobre todo porque las grandes, a diferencia de Rusia, mantienen muy buenas relaciones con las autoridades políticas locales. Pero los países del mar Caspio, que están más cercados de tierra que Siberia, enfrentan serios problemas para transportar su petróleo. Representa un verdadero problema político, técnico y financiero para ellos. Primero pensaron en la construcción de un oleoducto a través de Irán hasta el Golfo Pérsico, pero aunque era una opción más corta y menos costosa que los demás proyectos, fue rechazada por los estadounidenses por razones geopolíticas obvias. Hay un concepto o término que acuñamos como política del oleoducto. Y el problema radica en que Kazajstán y Azerbaiyán están cercados de tierra, yacen en un lugar equivocado del Mar Negro. Para sacar el petróleo hay que transportarlo por oleoductos a través de Rusia y luego por barcos por el estrecho del Bósforo, lo cual crea problemas ambientales porque existe un peligro ambiental latente en función de los tanqueros que entran y salen del Bósforo. O se puede sacar por un oleoducto propuesto desde Bakú hasta Tbilisi en Georgia y luego hasta Ceyhan en Turquía. Ahora bien, existen problemas con este oleoducto, también en el sentido de que Georgia no es un país muy estable. Es uno de los países más difíciles y peligrosos del mundo, es muy corrupto. A pesar de estas desventajas y la ira de los rusos, quienes, como en la era soviética, controlaban el petróleo del Caspio, un consorcio de 11 grandes, liderado por la anglo-estadounidense BP Amoco, aprobó el proyecto BTC, un oleoducto que pasaría por Bakú, Tbilisi y Ceyhan, en el mar Mediterráneo. El 18 de septiembre de 2002 se dio inicio a la construcción con gran pompa por los jefes de Estado de Azerbaiyán, Georgia y Turquía, los países por donde pasa el oleoducto, y por el secretario de Energía de Estados Unidos. Este extraordinario proyecto de construcción ha enfrentado todo tipo de problemas y ha roto todas las marcas. El más costoso, $3.300 millones. El más largo, 1.750 kilómetros, con un total de 1.500 segmentos, soldados y enterrados. Cruza 1.500 ríos y pasos de hasta 3.000 metros de altura. Tiene que evitar peligros ambientales en zonas protegidas, como en la región de Boryoni, Georgia, famosa por su agua mineral. Enfrentará las amenazas de guerras civiles, lo que explica la presencia de asesores militares del Pentágono en el polvorín georgiano. Este es el precio a pagar por suministrar 1 millón de barriles diarios de petróleo del Caspio a los países occidentales y posiblemente reemplazar el casi agotado petróleo del Mar del Norte. Gracias a esta salida al Mediterráneo, los tanqueros no tendrán que navegar a través de terribles estrechos, siendo el peor el del Bósforo, que ya está congestionado con 50.000 barcos y 10.000 tanqueros que lo cruzan cada año. Existe la constante amenaza de que ocurra una catástrofe ambiental de proporciones terribles. El paraíso petrolero más reciente está en el Golfo de Guinea.
Lo que por años había sido el punto de partida del comercio de esclavos es una vez más codiciado por los occidentales, pero por una razón diferente, su petróleo. África en lo profundo de la oscuridad. La magnitud de la riqueza petrolera del Golfo de Guinea fue dada a conocer a comienzos del siglo XXI. Un dato revela que en el año 2001, 7 de los 8.000 millones de barriles de reserva de petróleo descubiertos en todo el mundo estaban en África Occidental. La aventura petrolera se extendió rápidamente después de la guerra y aún más después de los procesos de independencia. En aquel tiempo, los campos petroleros seguían siendo terrenos privados de las antiguas potencias coloniales, ya que aún controlaban la economía, la política y la cultura de sus antiguos dominios en ultramar. Tal fue el caso de Francia, que se lanzó en una gran campaña de exploración. Sin embargo, las hermosas escenas que elogian el conocimiento de los magnates franceses mientras conquistan el petróleo africano ocultaban una realidad mucho menos gloriosa. Así quedó evidenciada a través de la oscura cooperación franco-africana establecida por De Gaulle en los años 60, especialmente en los países petroleros del Golfo de Guinea, donde la compañía estatal francesa Elf Aquitaine se consolidó fuertemente. En estos recién independizados países, donde se expandía la corrupción, las relaciones entre los líderes políticos en el poder y las compañías extranjeras se basaban en el soborno. Elf Aquitaine, como las demás, tenía que someterse a ello con la complicidad benevolente del ministro de Cooperación francés. Era el precio para mantener el control de las actividades en África. Durante las décadas siguientes, esta compañía estatal se sobrepasó. Fondos secretos, malversación, contabilidad falseada, sin que ningún gobierno liberal o conservador descubriera ninguna falta. No fue sino después de 8 años de investigaciones lideradas por 2 valerosos y perseverantes jueces que el escándalo de Elf Aquitaine finalmente explotó. Testigos y acusados se vieron cara a cara mientras presentaban sus testimonios durante un interminable juicio. Sus testimonios y confesiones permitieron la revisión de un caso típico de crimen económico y de los delitos de estos malhechores de cuello blanco. Sin embargo, Elf no era la única compañía en recurrir a estas prácticas. Era la regla para todo el que quisiera trabajar en el negocio petrolero en África. Como dice el dicho, hay que pagar la entrada. Los estadounidenses tuvieron que comprar muchos boletos de entrada cuando, de acuerdo con expertos del Pentágono, el petróleo africano del Golfo de Guinea se convirtió en una prioridad estratégica esencial. No hay problemas de oleoductos como en el Cáucaso o en Siberia, ya que el crudo es bombeado desde el mar y transportado directamente por tanqueros a Texas o Luisiana, al otro lado del océano, navegando por las mismas rutas de los barcos de esclavos. No obstante, lo que debería representar una increíble fuente de riqueza para países como Nigeria, Guinea Ecuatorial y Angola, solo beneficia a una minoría de personas poderosas. Y peor aún, le ha causado una serie de desastres a la población. Un ejemplo de este estado de contradicciones es que, mientras el petróleo fluye hacia los tanqueros, la escasez de combustible es tal que regularmente provoca revueltas en las estaciones de servicio. Y lo peor aún está por venir. La población exacerbada no vacila en agujerear los oleoductos para robar combustible, a pesar de los riesgos de explosiones que frecuentemente destruyen aldeas. Pero ¿cuánto representa la población desamparada comparada con los beneficios petroleros que reciben estos países que suministran el 16% del crudo importado de Estados Unidos, casi tanto como Arabia Saudita?
¿Podría esto hacer creer a los países occidentales que pueden prescindir del petróleo saudita por un día? De ningún modo. El problema del petróleo del Medio Oriente no es a corto plazo, ya que existen reservas suficientes. Por corto plazo, me refiero a los próximos 3 a 5 años. Hay suficiente petróleo en el resto del mundo para satisfacer las necesidades de la economía mundial. Pero más allá de 10 años, que no es nada en función de estrategia mundial, así como en el mundo de la energía, y que 10 años es tiempo suficiente para descubrir y explotar un yacimiento o un depósito de gas, el caso es diferente. En el mundo de la energía, sabemos que en 10 años, la capacidad de producción fuera de la OPEP será usada al máximo. Y sabemos que en varias regiones comenzará a declinar. Así que para satisfacer las necesidades de la humanidad, se deberá apelar al Medio Oriente a una mayor escala. Según los modelos del Departamento de Estado norteamericano y de la Agencia Internacional de Energía, el Medio Oriente debería de duplicar su producción en los próximos 15 años. Los yacimientos petrolíferos del Medio Oriente, que son la última fuente para una siempre creciente demanda de petróleo y que representan la mitad de la riqueza petrolera mundial de hoy, podrían ver sus reservas agotarse rápidamente. ¿Qué pasará después? Como dijo un viejo saudita fatalista, mi padre andaba en camello, yo conduzco un automóvil, mi hijo tripula un jet y mi nieto andará en camello. Este chiste hace pensar detenidamente a los especialistas, quienes se preguntan, ¿cuándo sucederá? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Cuándo comenzará a caer la producción mundial de petróleo? La respuesta, que es vital para el futuro de la humanidad, está directamente relacionada con la especificidad geológica de los yacimientos petrolíferos y cómo son explotados. La producción aumenta debido a los yacimientos grandes previamente descubiertos. Por supuesto, toma tiempo desarrollar los campos, perforar los pozos, establecer las plataformas y todo lo demás. Y así la producción aumenta, aumenta y aumenta, y luego se nivela un poco. Después de cierto punto, la producción comienza a caer porque la presión en el yacimiento baja. El petróleo tiene que desplazarse lentamente a través de las rocas. No se trata de una caverna llena de petróleo allá abajo. Yace en los diminutos espacios porosos entre las rocas, como una esponja podría decirse. Así que el petróleo tiene que desplazarse a través de las rocas y naturalmente, mientras es extraído, se hace más y más lento para desplazarse hacia el pozo. Y la producción declina lentamente a través de una pendiente larga. Ahora bien, tal vez el petróleo nunca se agote debido a las últimas gotas. Siempre habrá otras gotas en algún lugar. Por lo tanto, el agotamiento no es el tema que realmente necesitamos resolver. El punto de verdad importante es cuando el crecimiento del pasado, que ha impulsado la economía mundial, llegue a un pico y comience a declinar. El Dr. King Hubbert, geólogo estadounidense, atacó este problema por primera vez hace 50 años. Creó un modelo revolucionario para pronosticar la cantidad de petróleo restante. La curva del Dr. Hubbert. Resulta que en 1956, cuando Estados Unidos producía casi el doble de petróleo que cualquier otro país del mundo y mantuvo esa posición durante buena parte del siglo XX, un científico de alto nivel de la compañía Shell, el Dr. King Hubbert, de la ahora famosa curva de Hubbert, pronosticó en una conferencia técnica que en algún momento, a comienzos de los 70, Estados Unidos alcanzaría su punto máximo como productor de petróleo y que en ese momento realmente no importaba cuánto más perforara porque entraría en una lenta e irreversible declinación. Usé esta técnica en 1956. La fecha es interesante porque en aquel tiempo la producción seguía aumentando establemente y la opinión general en el extranjero y dentro de la industria petrolera estadounidense era que el pico no ocurriría antes de finalizar el siglo XX. La expresión popular rezaba: no ocurrirá en mi época, que mis nietos se preocupen por el petróleo.
De hecho, a diferencia de lo que pensaban los escépticos, las predicciones del Dr. Hubbard resultaron ser ciertas. 1970, en efecto, fue el año en que Estados Unidos alcanzó su pico de producción de petróleo. Y este pico fue la señal de una larga disminución que ningún nuevo descubrimiento ha podido detener. El verdadero punto crucial de esto es que el pico de producción se presenta cuando la mitad del total ha sido producido. A esto se le denomina el punto medio de la declinación, cuando la mitad se ha consumido. Tomemos este vaso como ejemplo. La mitad del contenido en este vaso ha sido bebida. Después de este punto, podemos intuir que la fiesta llegará a su final en algún momento. Este es el punto medio. Hemos usado o bebido más de lo que queda. Así que en última instancia, estamos llegando al final. Es tan simple como observar los 3 vasos sobre la mesa. Comienza lleno, el punto medio y el final. Y si relacionamos esto en función de producción o una bebida, pues alcanzamos un pico en cuanto a lo que bebemos y finalmente la fiesta se acaba. Todos los especialistas coinciden en que la disminución progresiva de los hidrocarburos es inevitable, ya que es el ejemplo perfecto de una forma de energía no renovable. Pero difieren en otros 2 puntos: la fecha en que comenzará a decaer la producción mundial y el nivel de producción que se alcanzará en ese momento. Hoy existen 2 posiciones opuestas. Los pesimistas dicen que el pico se alcanzará en 5 a 10 años y que no superará por mucho la producción mundial actual, que era de unos 75 millones de barriles diarios hace 2 años, y que según ellos solo podría aumentar 10 o 15%. Y están los optimistas, como la Agencia Internacional de Energía, que es muy optimista. Ellos creen que el pico será alcanzado después del año 2030 o 2040 y que será muy superior al nivel actual, ya que aumentará a 120 millones de barriles diarios. Ahora, es muy difícil determinar quién tiene la razón. Pero personalmente creo que los pesimistas están más cerca de la realidad que los de la posición oficial, que alegan que la producción podría aumentar 50%. Creo que no es posible y que el pico, que se asemejará más bien a una meseta, probablemente será alcanzado en unos 20 años, un periodo bastante corto en la escala económica e histórica. Mientras ahora enfrentamos esta declinación anunciada, sucumbirán nuestras sociedades y formas de vida aún más drásticamente que en la época de la Revolución Industrial o Neolítica. Estoy aquí en el extremo oeste de Irlanda y más allá está una tumba de bronce de 4000 años de antigüedad. A menudo se ha dicho que la edad de piedra no terminó por falta de piedras. Es la verdad verdadera. No fue así. Hallamos bronce, que es cobre, que era minado en pequeñas vetas en los alrededores de aquí. El bronce es cobre mezclado con estaño y produce una herramienta mejor y una mejor arma que la piedra. Así que hemos pasado de la edad de piedra a la edad de bronce. Y a través de los últimos 2000 años hemos pasado del hierro al acero, a la revolución industrial, hace tan solo unos 200 años. Y hemos visto la enorme expansión de la economía y del mundo. A donde quiera que se mire, ha habido un progreso enorme. Mucha gente dirá que este progreso fue impulsado por el dinero, pero no es cierto. Lo que impulsó este progreso enorme fue la energía, y la mayor parte de esa energía provino del petróleo en los últimos siglos. Así que cuando alcancemos el pico de producción de petróleo, que ocurrirá en cualquier momento durante los próximos años, entraremos en el declive de la energía fundamental, que ha impulsado el progreso del último siglo. Y habremos llegado a esta declinación sin haber hallado hasta ahora un mejor sustituto. No estamos pasando de la piedra al bronce. Esta vez estaremos pasando del bronce de vuelta a la piedra. Por lo tanto, es un tema absolutamente crucial que afectará todos los aspectos de la vida.
90% del combustible para el transporte proviene del petróleo. El transporte significa comercio. La agricultura depende fuertemente del petróleo. Para el suministro de fertilizantes sintéticos, irrigación y el transporte desde los campos hasta las ciudades. Así que enfrentamos una situación absolutamente crucial mientras esta energía fundamental comienza a declinar. Y surge la pregunta de cuánta gente efectivamente puede sostenerse en un planeta con el petróleo en declive. Este es el tema más vital que requiere atención. Y es muy extraño que un asunto tan importante no sea mejor entendido, especialmente por los gobiernos, los líderes y los pensadores mundiales. Y la razón de ello no se debe al grado de dificultad en entender las tendencias de los descubrimientos, o cuán grandes son los yacimientos petrolíferos, o qué queda por ser hallado. Esto no es algo particularmente difícil de entender. Se trata de un asunto mental. La gente sencillamente no se resigna a creer que algo tan fundamental vaya a cambiar. Pero ese es el mensaje esencial que nos dicen las rocas. Y no podemos cambiar las rocas. Ellas yacen en el pasado geológico. Están más allá de la intervención humana. Así que creo que hemos llegado al punto en el que tenemos que hacer un gran esfuerzo para despertar la conciencia y llamar la atención de los líderes del mundo, porque la transición hacia el amanecer del mundo nuevo va a ser verdaderamente difícil.